Bien. Sí. Recordemos entonces algunos elementos de los que hablábamos en la sesión anterior y que tienen impacto en sus propuestas de investigación y al mismo tiempo en el ejercicio de indagación que van a hacer para este seminario. Hicimos una distinción triple entre contexto, acontecimiento y problema. O problematización, porque la noción de problema luce como demasiado formal, ¿no? Como si fuera un asunto solamente de metodología de la investigación, cuando lo que estamos diciendo es que la cultura expresa esas maneras de problematizarse. Bien, así que primero contexto. Hay muchos modos de dar cuenta de un contexto. Desde, por ejemplo, la exigencia que se les hace acerca de construir estado del arte de la investigación, hasta ubicar histórica y geográficamente su trabajo. ¿Cierto? Existen 7 límites básicos, perdón, 7 criterios básicos de una formulación de investigación que organizan una limitación del problema que uno plantea, ¿no? Lo veremos en el taller, pero pues, lo repetiremos aquí. Especificidad. Su pregunta de investigación debe ser específica, lo que implica también una especificidad de contexto. Relevancia. Su trabajo debe ser relevante en el orden de la investigación interdisciplinaria, no solamente una investigación, sino relevante. Pertinencia, porque su trabajo no es un trabajo de lingüística, mejor es un análisis sobre el problema del lenguaje en el orden de la investigación social o de un problema social, y del mismo modo con todo lo demás, ni en psicología, ni en pedagogía, etc. Coherencia y cohesión, pues porque a la hora de formular su problema de investigación, él debe ser coherente en el orden de su expresión y cohesionada en la manera como se construye, construcción de habilidad, etc. Esos criterios los veremos cuando hagamos el taller. Lo que es importante es establecer un conjunto de límites de la problematización y uno de ellos es justamente la expresión del contexto. Hay que hacer visible, establecer con claridad cuál es el contexto en el que emerge, en el caso de la genealogía, un acontecimiento del que nos ocupamos expresando una problematización. Ahora bien, eso luce abstracto, pero pues conectemos eso inmediatamente con el presente porque las circunstancias se dan para eso. Siempre se dan, pero pues el día de hoy es bastante interesante. El futuro dirá que el 11 de marzo del año de 2020 fue expresado por parte de la OMS el hecho de que hubo una pandemia. Bien, entonces todo el mundo vio las noticias hoy, sintió miedo. Ya sabemos que se van a repetir los esquemas de control que aparecen en otros lugares, etc. Guatemala, que luce como tan ¿cómo decir? Un país como tan, ¿no? Frente a los grandes desarrollos, etc., pues cierra todas sus fronteras y dice ningún europeo pisa tierra guatemalteca. Es durísimo esa expresión. Y no la pisa porque A, B, C, D. Por poner unos ejemplos. Ahora bien, uno pensaría que el acontecimiento es el hecho de que hoy la OMS haya expresado el hecho de que hay pandemia. Uno pensaría que ese es el acontecimiento. Cuando quizá esa es una ubicación histórica, el 11 de marzo del año, señor 2020, pasa tal cosa, respecto de un acontecimiento que tiene impacto hoy, pero que quizá apareció de una manera distinta en el pasado, y que nos permite cuestionar cómo terminamos siendo esto justamente de un análisis del pasado. Hemos dicho hasta la saciedad que nuestro problema como investigadores sociales es el presente. O sea, nuestro problema no es el pasado. Pero analizamos los marcos históricos para entender qué es lo que está pasando aquí. Ahora bien, por estos días, si no tienen nada mejor que hacer, podrían revisar otra vez, vigilar y castigar, especialmente las técnicas que tienen que ver con la ciudad apestada, en la que Foucault muestra cómo se gestiona la peste en Europa en los siglos XV y XVI. Hay un conjunto de técnicas ahí que incluye aislar la ciudad, guardias, porque necesitamos guardias armados, etc. La visita de los médicos a cada casa, qué se hace con los muertos. Muchas cosas han cambiado. Es decir, hoy no tenemos esos mismos problemas, dado que en el siglo XVI el hospital no se había inventado. Mientras que hoy tenemos los hospitales y la visita de una manera distinta. Así que hay unas modificaciones, pero hay un momento en el que emerge un acontecimiento en el cual la enfermedad
se convierte en elemento central de la gestión política de un espacio. Pregunta: ¿cómo ocurrió históricamente que un determinado espacio sea gestionado para resolver los inconvenientes que una enfermedad contagiosa propone? Si revisan el problema de la peste en Grecia clásica, en Roma, etc., hay un momento en que el problema de la peste parece ser no tanto el del contagio, sino el del castigo divino. Pero en un momento hay una transformación en la que se entiende que es posible frenar las consecuencias políticas de esa clase de evento. ¿Ven? Un discurso ficcional que está en una novela y luego fue una gran película que se llama Comillas el médico, de Noah Gordon, muestra cómo, ficcionalmente hablando, porque es una ficción, no sabemos situación, ¿no?, una persona se da cuenta que la peste bubónica se transmite a través de las pulgas de los ratones, etc. Eso es ficción literaria que puede tener algún valor en un análisis histórico. Pero lo que sí es cierto es que el presente implica el hecho de que nos conectamos con un acontecimiento que emergió acerca de cómo gestionar políticamente la ciudad apestada, y que hoy ya no es la ciudad apestada sino el mundo apestado, ¿no? La pandemia. ¿Cómo se gestiona políticamente hoy la pandemia? ¿Cierto? ¿Qué pasa con? Nosotros estamos en los estados iniciales, pero muy probablemente se repita el conjunto de técnicas y de dispositivos que se han desencadenado en otras ciudades y en otros países. De alguna manera, diría Nietzsche, que es el problema del eterno retorno, de alguna manera hay una aparición de un mismo elemento, pero ahora hay unas modificaciones. ¿Lo ven? Hay una cierta repetición ahí, que no es la misma repetición, pero sí es la aparición de un conjunto de cosas con las que ya hemos lidiado de alguna manera. Nietzsche mete la metafísica del eterno retorno de una manera amplia, Zaratustra, etc. Pero digamos que aquí podemos reconocer, ¿no?, con Marx, que el acontecimiento se da primero como emergencia y luego como repetición teatral, ¿no? Más allá de todo eso, lo que sí es cierto es que el acontecimiento no es únicamente el hecho de que estemos todos aquí. Recuerden la sesión anterior, la genealogía de la moral, el primer apartado del parágrafo, el primer parágrafo del prefacio, ¿no? Suenan las 12 campanadas y no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Así que podríamos estar metidos en la mitad de un acontecimiento y no entender que estamos en la mitad de un acontecimiento, ¿cierto? Al parecer, solamente entendemos que el acontecimiento funciona después, no en el momento. La gente de mayo del 68 no sabía que estaba generando un acontecimiento, aunque tenía la esperanza, etc. Lo mismo otros elementos políticos como la rabia chilena, que todavía tiene hoy sus manifestaciones, o como el paro de mujeres hace 2 días, o como, ¿lo ven? Hay un momento en el que emergen unos elementos y esos elementos históricos tendrán o no impacto en unas modificaciones respecto de lo que entendemos de nosotros mismos, nuestra relación con el mundo, etc. Ahora bien, siendo eso así, establecer el contexto es muy distinto de dar cuenta del acontecimiento. ¿Lo ven? Una cosa es ubicar la investigación y otra cosa es dar cuenta de cuál fue el acontecimiento histórico que hizo posible de algún modo estos elementos. Pero mucho cuidado que no es como causa. O sea, no es como causa de. Es más bien que de un momento emergen unas posibilidades y esas posibilidades por mutación, transformación, cambio, discontinuidad, transposición. Es decir, se toman unas técnicas de aquí y se llevan ahora acá. Todos esos elementos hacen posible una configuración que nos lleva a donde estamos hoy. ¿Ven? Así que hay que tener mucho cuidado porque una cosa es una cosa y otra es otra. Una manera de decirlo es que el contexto en la obsesión espacial, que tiene que ver con mi trabajo filosófico, este contexto es un campo estratégico en el que emergen unos acontecimientos específicos. ¿Ven? Pregunta: ¿qué formas de control nuevas están experimentándose hoy para gestionar el control político del contagio? ¿Cierto? ¿Hay de verdad novedad en eso? Es decir, alguien podría pensar, Foucault analiza la gestión del espacio y de la ciudad apestada, etc. Y hace unos análisis que en el 76 tendrán un impacto en su concepción de biopolítica. El problema biopolítico está hoy más vivo que nunca, está bastante claro que todo es biopolítica, ¿no? La gestión biopolítica es lo que está ocurriendo, el apocalipsis en el que estamos. El apocalipsis se ha repetido muchas veces, no crean que esta es la primera vez que decimos que todo se va a acabar. Pero el acontecimiento sería, por ejemplo,
reconocer la aparición de unas técnicas de control que no existían antes y que hoy de alguna manera siguen ahí con ciertas transformaciones, mutaciones, cambios, conexiones. ¿Lo ven? En eso de ideas habría que preguntarse en qué consiste realmente el acontecimiento. Lo que sí sabemos, como Nietzsche les dijo en la sesión anterior, es que el acontecimiento es gris, está en el archivo, es documentable. ¿Ven? Está siempre hay prueba histórica de él. Por más que en ocasiones tengamos que ficcionar un poco en qué consistió, ¿cierto? Siempre hay prueba histórica de que el acontecimiento estaba ahí, no es únicamente invento. Bien. Luego aparece entonces la cuestión de la problematización. ¿Ven? De hecho, no solamente problematizamos, sino leerán en el texto de Foucault, re-problematizamos. ¿Ven? Yo iba al colegio cuando muchos de ustedes no habían nacido, en la década de los 70s, y estando en el colegio, mis profesores ya estaban increíblemente problematizados por la cuestión de la contaminación. ¿Ven? En América Latina no existía en esa época un estudio sistemático de los impactos de la contaminación, pero en Europa ya venía el estudio dando cuenta especialmente del problema de los ríos, más que del aire, que es nuestro problema hoy. Bien, ahora, los primeros textos que yo vi sobre la cuestión de la contaminación habían sido impresos en Europa a finales de los 60s y llegaron a América Latina, a mi contexto, a finales de los 70s, y traían fotografías de ríos destruidos, etcétera, chimeneas, tal cosa. Pero nadie se imaginaba en ese momento que iba a ser el calentamiento global. Es decir, en ese momento histórico nadie sabía que iba a pasar una cosa que íbamos a llamar después efecto invernadero, etc. Así que hay un contexto de producción económica, de relaciones hombre-naturaleza, de formas productivas, que generan ahora un acontecimiento. ¿Ven? El hecho de que en un momento histórico determinado nos damos cuenta que nuestra acción en el mundo está modificando el mismo mundo, y entonces algunos llamaron a eso la aparición del antropoceno. Es decir, somos ahora nosotros la variable de la que depende la vida. Y en ese orden de ideas, esa problematización aparece ahora de muchos niveles, de muchas formas, pero podemos entender cómo ocurrió históricamente hablando, que digamos de nosotros mismos, que de nuestra conducta, de nuestra acción, depende la vida misma del planeta. Este planeta es una nave espacial de 40.000 kilómetros de diámetro en su ecuador, que alberga 5 millones de especies vivas y nosotros somos una. Y sin embargo, esta especie parece haber alterado un cierto equilibrio que se configuró a lo largo de millones de años, etc. ¿Ven? Problematización. Así que hay un momento en el que usted se preocupa por reciclar, averiguar cómo hace para dejar de ser el animal sucio, ¿no? Hoy, por ejemplo, los japoneses están obsesionados para que los residuos sean cero. Usted va a Japón y es muy distinto de lo que ve en este canal, ¿no? En cualquier ciudad japonesa, el río que usted ve al lado está limpio. ¿Ve? La gente come, almuerza, cena alrededor de los ríos, se baña en los ríos, pesca en los ríos porque los ríos están limpios. Pregunta, ¿qué hacen los japoneses con los desperdicios? Bueno, después de muchos años han utilizado unas técnicas, etc. Siempre está el problema termodinámico de la entropía, ¿no? La cuestión entrópica, de que no podemos resolver completamente la energía gastada, ¿no? Ustedes conocen. Bien, ahora está el hecho de que esa problematización se actualiza. ¿Ven? Se toma diferentes modos en un momento determinado y se conecta con problematizaciones anteriores. Ojo con lo que voy a decir. Ojo. Podría pasar que lo que fue una problematización en un momento determinado es un acontecimiento que reproblematizamos en el presente y nos vinculamos con esa problematización hoy. Un ejemplo de eso es la pregunta: ¿qué es la ilustración? ¿Ven? ¿Qué es la ilustración de Kant? No es únicamente el texto que aparece ahí, sino una pregunta de su cultura. ¿Ven? La sociedad alemana de esa época le pregunta, no solamente Kant contestó esa pregunta, a otros lo contestaron, ¿no? Moses Mendelssohn también la contestó. ¿Qué es la ilustración? Es una problematización de la cultura europea del siglo XVIII finales, perdón, del siglo XVIII finales, y que tendrá impacto incluso hasta hoy. Bien, hoy nos preguntamos de maneras distintas ciertas relaciones con nuestro presente, pero la pregunta por la ilustración es reconfigurada, reactualizada, modificada, así que de alguna manera la pregunta por la ilustración está presente hoy. Foucault
Foucault dirá en un texto que se llama así, que es la ilustración, ya no el de Kant, sino el de él, de Foucault, que la filosofía moderna consistiría en el esfuerzo sistemático de contestar la pregunta que es la ilustración, ¿no? Sería muy interesante establecer por qué razones, él las hace visibles. Ahora bien, más allá de eso, lo que quiero señalar en esta introducción es el hecho de que hoy, en este momento histórico, aquí y ahora, ubicamos unos ciertos contextos, por ejemplo, de la gestión biopolítica de poblaciones en el orden del contagio. Eso es patente hoy. Dentro de poco, lo hemos visto en televisión, etcétera, pero dentro de poco va a empezar el control, ¿no? El señor rector de esta universidad acaba de lanzar un comunicado en el que dice cuáles son las precauciones que deben tenerse en cuenta, etcétera. Y así como otras universidades han cerrado sus eventos masivos, graduaciones, los profesores no podemos viajar, etcétera, bueno, empezó el dispositivo a funcionar. Y empezando el dispositivo a funcionar, ¿ven? Habría que preguntarse en qué consiste el acontecimiento en el que estamos ubicados. ¿Lo ven? Hay un momento en el que la vida se convierte en el objeto de la intervención política, que es la aparición del concepto de biopolítica en Foucault en el curso del 76. En ese curso Foucault va a decir, mientras Maquiavelo escribió El Príncipe, el problema del territorio. Es decir, cómo recuperamos los territorios que perdimos. De eso se ocupa el Príncipe. Y los escritos políticos empiezan a gestionar esa relación con el territorio, ¿no? Pero luego aparece el hecho de que es la vida de aquellos que se gobiernan lo que debe ser gobernado, no el territorio. Así que estamos conectados con la aparición histórica de un modelo político que gestiona la vida, y hoy la vida social total, dirá Negri y Hart, el imperio. Los esquemas biopolíticos italianos, Agamben, Espósito, Negri, Lazzarato, todos dirán que el problema es el hecho de que la vida social está completamente capturada hoy, gestionada. Y los gobiernos de la vida, los muchos gobiernos de la vida, no son únicamente la gestión de la población en el orden de su nacimiento, mortalidad, la cuestión estadística con la que empezó, sino que hoy incluso nos dicen qué hacer, qué pensar, qué programas de televisión ver, etc. Así que hay un acontecimiento que es la gestión de la vida como cuestión política, la emergencia de la biopolítica. Y aparecen un conjunto de problematizaciones en ese momento histórico que hoy se actualizan o se reconfiguran. ¿Ven? Dar cuenta de todos esos elementos sería un aspecto fundamental a la hora de hacer una genealogía. Bien, no necesariamente va a hacer usted una genealogía, ¿cierto? No necesariamente. ¿Qué tiene eso que ver con el problema del sujeto y la identidad? Bien, que podemos tomar algunos aspectos de la cuestión metodológica que está aquí para resolver lo que hemos dicho acerca del problema de la verdad, y especialmente lo que nos ocupa en esta investigación, en esta indagación, que es la verdad sobre sí mismo, en los diferentes órdenes de lo que he llamado con Foucault poliedro de inteligibilidad, que les he dicho que es una figura espacial que adquiere ahora la forma abstracta de un cubo que tiene 8 vértices, ¿no? Que en este caso es la cuestión ontológica, epistemológica, ética, estética, política, histórica, económica, metodológica. Perfecto. Entonces veamos. Para cada elemento sería posible establecer unos ciertos modos de comprensión y contrastar esto desde lo que Nietzsche está diciendo de la genealogía y lo que está pasando en la actualidad, ¿cierto? Entonces, en lo que Deleuze llamaría agenciamiento colectivo de enunciación, hay unas maneras de decir hoy estos aspectos relacionados con la verdad, pero nuestra problematización tiene que ver con la verdad sobre nosotros mismos. Configuración de esa problematización. Primero, históricamente hablando, es posible dar cuenta de cómo terminamos convertidos en objetos para nosotros mismos. ¿Cómo aparece esa problematización hoy?
Pregunta, ¿qué hago con mi vida? ¿Cierto? En una canción interesante del Cuarteto de Nos que se llama Ya no sé qué hacer conmigo, ¿no? La canción dice, he hecho A, B, C, D, dejé de ser A, dejé de ser B, pero oye, ¿dónde consigo, voy a decirlo de manera filosófica, un fundamento moral para mi acción? Es difícil. Ahora, se generó un elemento histórico en el que nos convertimos a nosotros mismos en objeto de nuestro propio análisis. Revisamos cómo se configuró eso en lo moderno, vimos cómo Nietzsche denuncia ese elemento, y hoy buscamos, ojo con la problematización, ojo, buscamos, mucho cuidado, un soporte científico que dé cuenta de nuestras posibilidades morales. Pregunta, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que cuando me hago hoy la pregunta por mi libertad, termino buscando, entre otras cosas, a la ciencia? Respuesta de Nietzsche, ya la veremos porque la respuesta de Nietzsche es clara. Esa configuración entre moral y ciencia implica que el proyecto moderno es necesariamente moral, porque la moralidad no está conectada al conocimiento. Y cuando Nietzsche dice eso y rompe la historia, en sentido estricto, hoy podríamos preguntarnos cuáles son los saberes que podrían fundamentar una cierta moral, o construir una cierta moral hoy. Pongo por caso. Pasa el 8 de marzo, yo salgo a marchar, estoy en la calle, ¿no? Como es el Día de la Mujer, entonces así no sueltan el SMAT, ¿no? Así no lo sueltan, porque se supone que nosotras no somos agresivas, etcétera, por más que las tomboys quieran mirar cómo es el dato hoy, ¿no? Al parecer no, las mujeres no son capaces de hacer eso, etcétera. Bien, cuando eso ocurre, cuando aparece ese elemento, yo puedo preguntarme seriamente, oye, ¿en qué soporto yo una cierta ética feminista hoy? Por ejemplo, el desafío de los feministas contemporáneos de crear hijos varones sin complejo de Edipo. Bueno, ¿cómo se hace eso? No, es que el complejo de Edipo existe, mijo. Pregunta, ¿cómo resolver un desafío de ese orden? ¿Cómo establecer una conexión consigo mismo que no pase por la ley del deseo y la carencia? Lo veremos la próxima sesión cuando revisemos a Freud. Pero ustedes han leído algunos casos de eso. Ahora, siendo eso así, hay un tremendo problema respecto de cómo organizamos hoy nuestra relación con la libertad. ¿Ven? Ahora, si revisamos a Heidegger, por ejemplo, la pregunta por la verdad, Heidegger va a decir que la esencia de la verdad es la libertad. Entonces, ojo con esto. Hay una conexión complejísima entre la verdad y el hecho de ser libre. Contrastemos eso. Y la verdad os hará libres. ¿Lo recuerdan? Sí. Pero tiene que ver con lo de la problematización, porque la verdad no sea verdad en sí. Sí, por ejemplo, que es la conclusión nietzscheana, ¿no? Que es lo que vamos a ver. La verdad no es la verdad siempre es ficción, etcétera, pero bájense de la nube. La verdad es el modo como lidiamos con lo real, ¿cierto? Tenemos un problema. Ahora, hay un momento histórico en el que se dice con los filósofos de la Edad Media, especialmente San Agustín y otros, veritas es adecuación intelecto rei. O sea, la verdad es la adecuación del intelecto con la cosa. Hay una adecuación, se supone. Heidegger va a partir de ese problema de la adecuación y va a insistir que la adecuación es otra, ¿no? Ya no esa de inteligencia con la cosa, sino el problema de la libertad, la apertura del sujeto respecto a las posibilidades de la existencia. Pero la reproblematización consiste en que si la verdad no es verdad, la verdad es invento, la verdad funciona, es invento, funciona, es limitada, es contingente y no absoluta, pregunta ¿qué hacemos con nuestra libertad? Esa pregunta está hoy aquí, ¿cierto? Entonces, feminista, sí, yo crío hijos feministas, sí. Entonces yo digo todo eso, pero en la mitad del paseo hay una pregunta seria, y es ¿cómo hago yo para soportar lo que soy en términos de una expresión de mi ser, reconociendo que ya hay libertades absolutas, ¿cierto? Soy feminista porque soy mujer. Entonces aparece Judith Butler al lado diciéndole biología no es destino, mujer es una performatividad, toda forma de lo sexual es simplemente un performance que... Pero el cuerpo es una producción histórica determinada por relaciones de fuerza que... Pero...
Bueno, y si no soy nada de todo eso, no soy yo hombre, mujer, bueno, no soy en tanto en cuanto a agencia, eso que estoy haciendo acá, pero si podría ser cualquier otra cosa, pregunta entonces, ¿qué ser? ¿Ven? Entonces aparece una pregunta muy concreta. Right here, right now, aquí y ahora, hic et nunc, sería en latín, ¿cuál es un sexto? ¿Yo qué hago conmigo mismo aquí? Y no es solamente lo que dice el cuarteto de Nos, ¿ven? Es en serio. ¿Ven? Estoy dirigiendo una investigación doctoral acerca de las relaciones entre cuerpo, texto y tecnología en la cuestión cyborg, en el bioarte, en el biohacking, o biohacking if you prefer in English, ¿no? Tomar una modalidad vírica e insertársela en el cuerpo para hackear las funciones del cuerpo y hacerlo más potente dentro. ¿Qué es el cuerpo hoy? La pregunta espinosa de la que hablábamos en la sesión anterior acerca de la potencia de un cuerpo y lo complejísimo de eso hoy en diferentes técnicas, prácticas, etc., nos lanza a la pregunta compleja de la libertad. Es rarísimo. Pregunta, ¿qué hacer hoy con mi libertad cuando reconozco que toda verdad es contingente, no es necesaria ni universal, como dijimos en Kant, es contingente, depende de un contexto histórico, organiza unas relaciones de fuerza, como dijimos en la sesión anterior y vamos a establecer hoy? ¿Lo ven? Entonces, el problema no es únicamente un problema filosófico, por si quieren decirlo así. Es un problema evidentemente práctico, en el sentido de la praxis, en el sentido de mi acción, en el sentido de mis prácticas. Usted diría, Perea, pero ponte en serio. La gente no hace esos análisis en lo cotidiano, viejo. O sea, en lo cotidiano la gente no se problematiza de eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque hay un momento en el que maestros se preguntan y maestras se preguntan cómo formar niñas que no sean las mujeres dominadas del futuro. ¿Bien? Esa pregunta es importante. ¿Cómo hago yo como psicóloga para no convertir esta relación en una interdependencia en la que yo le resuelvo la vida al otro mientras él me paga? ¿Cómo hago para establecer una conexión con el mundo que no termine siendo el hecho de que yo pongo mi egoísmo de especie como elemento central? Heidegger lo dirá en la pregunta por la verdad con todas las letras. Lo abierto se cierra cuando el sujeto cree que la única cosa que existe es un punto de vista. Si no se abre al devenir del mundo, si no genera una conexión con ese campo de posibilidades, no habrá nada. Que es básicamente lo que nos está pasando hoy, que ella había anunciado en ese texto fundamental de la pregunta por la técnica. Lo que sí es cierto es que el problema de la ontología y la relación con la verdad es ese problema, ¿cierto? Yo digo, ¿qué es lo real? ¿Cómo doy cuenta de lo real? ¿Cierto? ¿Qué es eso que es real aquí? Y resolvemos con Nietzsche, en Verdad y Mentira en sentido extramoral, que la verdad ha sido hasta ese momento histórico un correlato moral en el que se ha dicho ciertas cosas. Vimos en la genealogía, en el primer tratado, la aparición de lo bueno y de lo malo, etc. Y ahora aparece el hecho de que la verdad ficción funciona. Lo que está allá afuera, comillas, de nosotros, nos interpela, nos pone bronca, trampas, posibilidades. A veces acertamos por pura chepa, otras veces generando una violencia sistemática sobre nuestro propio conocimiento, etc. Hasta que viene el problema de qué hago con eso. ¿Qué hago con eso? Y entonces aparece el problema central de lo que implica las indagaciones que estamos haciendo. Todo esto lo señalo no únicamente porque es un gran problema filosófico, sino porque es un gran problema social, ¿cierto? En lo que les pedí que investigaran en las indagaciones que van a hacer en sus exposiciones está el hecho de que alguien establece una verdad sobre sí mismo en primer lugar como exigencia, que es lo que apareció en el texto de Foucault como la hermenéutica de sí. Hay una exigencia constante acerca de mi propia verdad, pero por el otro lado, el hecho de que esa verdad termina siendo una especie de variable estratégica. ¿Qué uso para configurar un cierto modo de ser? ¿Eh? Pregunta del investigador social. ¿Cómo un sujeto establece unas ciertas relaciones con una verdad sobre sí mismo para configurar una cierta manera de ser lo que es? Ejemplo sencillísimo. Oye, te invito a almorzar, ¿quieres pollo? No, gracias, yo soy vegano. Ah, bueno, entonces te puedes comer un huevo. No, soy vegano, lo que significa que soy vegetariano radical. Es decir, no como huevos porque eso también es proteína animal, porque... Oye, ¿y eso por qué lo haces? Respuesta sencilla.
No, es que me di cuenta que los animales sufren. ¿Verdad sobre sí mismo? Mira, cuando reconocemos que nuestra constitución energética está conectada con el cosmos, de tal manera que ciertos modos de energía fluyen mejor cuando, entonces yo hago esto para conseguir de mí mismo y me esfuerzo y trabajo sobre mí mismo todas estas cosas para, ¿qué estoy haciendo? Una verdad sobre mí mismo, no solamente como el hecho de que hay una explicación y unas exigencias que genero sobre mí mismo, sino también una variable estratégica. Porque dentro de esas variables estratégicas está la posibilidad de que yo le diga al otro, deberías convertirte en vegano. Deberías. ¿Eh? O que establezcamos unas relaciones con la sociedad, con el mundo, con una naturaleza diferente. ¿Eh? Otro ejemplo. Usted está roto de la tusa, rota de la tusa, no haya que hacer, la separación lo tiene recontra jodido, o si no ha convivido, etc. Entonces el noviazgo, la tusa, no haya que hacer. De pronto alguien le dice, ah, mira, es que la energía sexual que compartiste con esa persona genera unos vínculos. Y como genera unos vínculos de karma, para poder establecer una tranquilidad de ti mismo, debes romper los vínculos que has organizado en esas interacciones sexuales con ese sujeto. Lleva a cabo un ejercicio de limpieza que adquiere estos elementos: ascética, limpieza. Cuando haces ese ejercicio de limpieza y te quitas el karma del otro encima, entonces empiezas a... Es una descarga, pueden poner eso en YouTube y verán que aparecen rituales y elementos para que eso... ¿Sí? Ahora, veremos con Foucault que la sexualidad, por alguna razón, termina siendo un ejemplo privilegiado para esto, pero salgámonos de eso y vayamos a otra. En algo que les parecería una especie de insulto en esta clase, ¿no? La pregunta por el emprendimiento y la producción empresarial y la creatividad empresarial también pasa por aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el capitalismo quiere capturar nuestra capacidad creativa en lo que llama innovación, y a todos se nos pide que seamos, comillas, innovadores, incluyendo en sus investigaciones. Y cuando hagan su tesis doctoral, entonces su tesis debe ser innovadora en el orden del conocimiento. Saben que estamos en convocatoria del doctorado en estudios sociales. Ya por ahí pusimos eso. Ahora, en esa utilidad alguien dice, mira, Kiyosaki en el problema de Padre Rico y Padre Pobre. Tú tienes la idea, por educación, por no sé qué, que el emprendimiento, la productividad y todas estas cosas o son malas o que hacen otros o es solamente cosa de ricos. Cuando tú podrías dejar de ser eso que eres a través de este análisis que te permite entender cómo terminaste teniendo esa mentalidad de pobre, para moverte a la mentalidad distinta de lo que implica las conexiones que tienen que ver con el merecimiento en Cábala, ¿no? El hecho de que yo merezco X vida, merezco X amor, necesito que se manifieste tal manera de ser hago este ritual para que eso pase, me hago esta limpieza, hago este ayuno, establezco. Cuando eso pasa, hay una modificación del sujeto en un trabajo de sí sobre sí, que ahora aparece como una variable estratégica sobre sí y sobre otros. ¿Lo ven? Veremos eso en términos históricos, en el análisis que Foucault hace, etc. Pero lo más importante es reconocer que lo que estamos indagando es una hipótesis, yo sé que es una hipótesis que estoy planteando, ¿no? Según la cual la hermenéutica de sí, el hecho de convertirse a sí mismo en objeto de su propio trabajo, termina siendo hoy un aspecto central de las formas de captura subjetiva del capitalismo contemporáneo. Hay una hipótesis ahí sobre eso, que muchos han trabajado, pero que yo estoy trabajando en el problema de la cuestión de las espiritualidades hoy, etc. Ahí hay unas formas de resistencia, pero también hay un aspecto de captura, ¿no? Y precisamente por eso se puede resistir de pie. Y el tema de la conciencia, porque si nosotros hacemos un tipo de análisis de una manera vertical como tal para en el establecimiento de la verdad sobre sí mismo, hay que tener un estado consciente para poder entender ese tipo de acciones, y el estado de conciencia de alguna manera también, pues por la lectura que estamos haciendo, nos permite de alguna manera también como desligarnos de esos límites que hablábamos en la clase anterior. Y eso es real.
El asunto está en que la noción de conciencia tiene historia y podemos entender cómo se modificó el problema de la conciencia. Una cosa es la conciencia como conciencia epistemológica, es decir, yo soy capaz de conocer el mundo, y otra como conciencia moral, es decir, yo puedo conocerme a mí mismo en acción. Y otra es lo que se dice hoy en estos discursos de, comillas, ser consciente de. ¿Cierto? Por ejemplo, en astrología. En este momento la luna está en Libra, en conjunción con Juno, que es el asteroide del compromiso. Un astrólogo dirá, estando la luna en conjunción con Juno, la energía disponible es la de resolver los problemas de compromiso que tengo con el otro. La luna es la que pasa más rápido por el zodiaco, así que esa energía no se va a quedar ahí por más de esta noche y mañana. Pero si yo me conecto con esa energía por conciencia, entonces sería capaz de establecer una conversación con mi pareja o con el otro significante que me permita resolver la pregunta por el compromiso. Pero si no tengo, comillas, conciencia de eso, más tarde voy a tener una pelea con ese sujeto que me va a llevar a hacer esa pregunta. ¿Sí? O sea, en esas versiones, la conciencia ya no es el reconocimiento del mundo como objeto de conocimiento de este sujeto, sino una especie de conocimiento de las energías del cosmos. Pregunta, ¿cómo pasó que la noción de conciencia se modificara del punto A al punto B? Así que claro, se dice conciencia, pero eso tiene diferentes significados en diferentes momentos históricos. Lo que sí es cierto es que es una verdad, ¿cómo decirlo?, cotidiana. Y es el problema de, oye, para ser libre tienes que ser consciente. Ahora, ser consciente en el sentido kantiano de los principios categóricos del imperativo exterior, o ser consciente en el sentido de reconocer cómo Saturno en mi carta natal expresa en qué consiste mi carta. O sea, ¿cuál conciencia? Sí, a eso me refiero. Ahora, hay muchos modos de establecer una relación con la conciencia, ¿no? Vamos por caso. En mi interacción erótica, yo me voy, me despliego en esa fuerza, pero en el yoga tantra, por ejemplo, hay entrenamientos para tomar la sexualidad y convertirla en una vía para la iluminación. En ese ejercicio de vía de la iluminación, etc., la sexualidad se convierte, insisto, con Foucault, la sexualidad termina siendo un ejemplo privilegiado, así que siempre terminamos ahí. Pero, ¿cómo pasa que mi conciencia se dé justamente en donde no soy consciente, que es el hecho de mis interacciones sexuales, por ejemplo? Más allá de eso, el problema es que nuestra libertad se juega hoy en una relación compleja con la verdad. ¿Lo ven? Alguien diría, pero eso siempre ha sido así. Quizá, pero ha adquirido diferentes elementos en diferentes momentos históricos. El acontecimiento que yo estoy tratando de hacer visible es el hecho de que en un momento determinado, la hermenéutica de sí, que lo veremos en Foucault, dejó de ser el problema de la verdad interna, de mi propio pecado y culpa, etc., para convertirse hoy en una posibilidad de establecer un fundamento para mi moral actual. ¿Ven? ¿Qué hago yo con mi libertad hoy en una época en la que supuestamente se puede hacer todo? Esa es una tremenda pregunta. Pregunta, ¿qué hago con mi sexualidad cuando ella está siempre disponible en la pantalla? Contestan las feministas contemporáneas, Braidotti, Haraway y otras. Pablo. Sí, el problema con la pantalla es que excita, pero no resuelve. Pues claro, nos quedamos unas excitadas y ocultas frente a la pantalla, viendo lo que sea, ¿cierto? Viendo lo que sea. Y hay cosas que si usted ve, lo echan en la cárcel. Ahora, viendo lo que sea, pero eso no se resuelve ahí. ¿Ven? ¿Qué clase de erótica es esa? Otra cosa es que yo configuro un cyborg y organizo una relación con inteligencia artificial. ¿Han visto las ficciones que aparecen en el cine? Pues el famoso personaje de Jude Law, ¿no? Que es el robot sexual, la superinteligencia artificial que te daría la satisfacción total que por fin quieres, lo que nunca encontrarás en este pobre ser de carne y hueso porque es incapaz de, ¿no? Ahora, ojo, en esas relaciones complejísimas con lo real, la pregunta termina siendo, bueno, ¿cuál es la verdad que sustentaría mis modos de verdad, mis modos de libertad, las maneras de actuar, los modos de ser? Miras. Esto no funciona como una posibilidad, está funcionando ya como un hacerse, ¿ven? Como una acción. Lo que significa que todos ustedes y los sujetos allá afuera están pasando por ese problema de cómo organizar su propia libertad en el orden de cuál verdad. ¿Me expliqué? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Bien, hasta ahora vamos bien. Tal vez podemos dejar las otras para después. Pero lo que sí es cierto, fíjense, es que aquí se puede mover esto al hecho de que
no necesariamente debemos conectar moral con conocimiento, que es la apuesta nietzscheana. ¿Ven? Hipótesis histórica en la genealogía de la moral y en otros textos de Nietzsche, ¿no? Que ya empezaban con el origen de la tragedia. La moral se configuró como un asunto de atacar la vida. ¿Ven? Y en ese ataque de la vida, etcétera, pasaron muchas cosas interesantes, incluso el hecho de que consiguiéramos una cierta interioridad. Recuerdan que en nuestras clases iniciales la pregunta es: ¿tiene usted interioridad? Y usted dijo que sí, y la defendió a capa y espada. Nietzsche dice: la interioridad aparece como un pliegue que hace el sujeto para poner en sí mismo un conjunto de fuerzas que históricamente no lo podemos entender, especialmente el resentimiento. Y eso pasaría con el judío-cristianismo, por decirlo de alguna manera. Ahora, más allá de si eso es real o no, el problema está en el hecho de que creamos históricamente una conexión entre mi libertad y el conocer. Ojo, al punto que suponemos hoy que si no tenemos conocimiento no somos libres. Entonces aparece el problema que habíamos empezado en el ejemplo, citando el Evangelio, o los Evangelios. Y la verdad os hará libres. Pero hay un hediondo problema ahí, ¿cierto? Porque el personaje de Jesús dice: la verdad os hará libres, pero está... ¿quién es el interlocutor? No. ¿No recuerdan en qué escena se da eso? ¿En qué escena se da cuando la pinta dice: y la verdad os hará libres? Estaba con Poncio, ¿lo recuerdan? Poncio no le dice nada, Poncio se queda callado, ¿cierto? En el texto. En el texto se queda callado porque es el momento en el que él está prisionero, tal cosa. Bien, ahora, en ese momento pues hay un problema con Poncio, y es que Poncio fue a las mejores escuelas de su época, en filosofía, etc. Y sabía que la verdad pues es un asunto bastante problemático. Ahora, una cosa es Jesús enunciándose como la verdad, Juan 16, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y en ese momento en que Jesús dice: la verdad os hará libres, está diciendo: yo soy la verdad, que es el camino para. Pero al otro lado tiene a Poncio Pilato que dice: la verdad es un problema que hace posible que una reflexión filosófica. ¿Lo ven? Así que ¿cuál verdad? Está en la mitad de eso. En Francia, voy a poner un ejemplo feminista. En Francia, usted no puede entrar a un lugar estatal con el velo puesto si usted es islámica. Usted puede ir por la calle o por lugares privados con el velo. Pero si usted entra a una escuela, a una universidad o cualquier elemento público, con el velo está atacando el principio de libertad, igualdad y fraternidad, que es el soporte. Hay un tremendo debate feminista respecto de si una mujer islámica debe o no portar, lo mismo pasa con la burka, etc. Esa prohibición es en sí misma un ataque a la libertad. Entonces hay un tremendo problema ahí, ¿cierto? Hay un tremendo problema ahí. No sé qué cine ven. O sea, hay muchos cines, etc. Para un adicto al cine como yo, pues, no confesar que tengo una adicción tremenda con el cine. En ese ejercicio, por ejemplo, hoy hay cine feminista francés que muestra las problematizaciones que las mujeres francesas de origen árabe tienen al interior de su vida occidental. Tiene una relación compleja con el padre, con su versión patriarcal, pero al mismo tiempo con los amigos. Y pregunta: suponiendo que estuviéramos en la mitad de ese problema, es una problematización que se expresa en la cultura, ¿qué haríamos? Alguien dice: sí, Perea, pero eso ya, Francia, la cultura, aquí no hay islámicos. Bueno, sí, pero está pasando aquí. Está pasando aquí ahora. ¿Ven? Y está pasando también con nosotros. ¿Ven? Está pasando aquí con nosotros. Aquí y ahora, en este momento, hay unas verdades que sostienen lo que yo entiendo por ser libre. Y Nietzsche viene y patea el tato, pues dice: ¿por qué razones históricas conjugamos moral con conocimiento? Pregunta: relaciones así, entonces, ¿qué hacemos? Respuesta de Nietzsche: tienes que configurar una ética. Es al mismo tiempo una estética, ¿no? Recuerdan, en verdad, que en el sentido Stradivari, olvidamos que somos los inventores y tienes que tomar el desafío de tu propia existencia como una dimensión de una obra de arte, etc. El problema de la estética de la existencia de Nietzsche en Foucault. Ahora bien, podemos inventar nuestras propias vidas, ¿no? En un texto bastante famoso, un aforismo famosísimo, la Gaia Ciencia, Nietzsche insistirá en que cuando él descubrió que la vida es un objeto de experimentación de aquel que conoce, entonces aparece la vida como experimento.
La cuestión de la experimentación, ustedes tienen un libro sobre eso, el problema dionisíaco, Foucault, Nietzsche, etc. En Deleuze, el problema de la experimentación implica un gran problema con eso de cuál verdad, ¿cierto? En 1000 mesetas, en micropolítica y sedentaridad, Gilles Deleuze insistirá en que nos prohibirán experimentar en nuestro propio rincón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una madre feminista decide formar a su hijo sin complejo de Edipo, y para eso lo amamanta hasta que por fin ese sujeto pueda dejar de concebir el pecho de la otra como la máxima expresión del deseo. Porque soy macho, y entonces en tanto que macho, la máxima expresión del deseo son las tetas. En esta tetocracia en la que estamos rodeados por todas partes. Una antropóloga de la que respeto mucho, de la que leo mucho, dice en uno de sus textos que quizá los hombres, en el sentido heterosexual del término, estamos rodeados de una cárcel de tetas. Unas son, ¿cómo se dice? A unas se las puede tocar, a otras se les desea por contemplación, pero no se pueden tocar. Otras se pueden tocar siempre y cuando usted pague. Otras son, en esa extrañísima estructura que nos rodea. Pues mi amiga que quiere formar su hijo más allá del complejo de Edipo, sin complejo de Edipo, le permite que se alimente hasta que por fin suelte eso. Claro, hay un riesgo, Freud lo había dicho, el riesgo de que yo me quede completamente pegado a mi madre y no me individualice, claro. Pero pues también habrá una ventaja, ¿cierto? El hecho de que en algún momento entienda que ese elemento no necesariamente es el objeto del deseo por excelencia. Freud lo dice con todas las letras, desde el principio, desde el momento de su nacimiento, cuando usted sale y grita y afirma su existencia, y el dolor, el miedo, todo eso, y le conectan la máquina, o sea, en realidad se hace un análisis muy serio sobre la máquina pecho, cuando lo conecta, tranquilidad, esa marca de nacimiento, dice Freud, será lo que pasa con la configuración del objeto de deseo para toda la vida. En eso insiste Freud, bueno, quién sabe, habría que ver. Y luego, por ejemplo, pues entonces yo me voy a, imagínense, lo traía para, supongan que alguien en la calle o en un centro comercial pone un chino de 4 años a tomar del pecho de su madre a ver qué le dicen las demás. Mi mamá sería la primera que le diría, oiga señora, ¿usted qué está haciendo? O si pasa un psicoanalista y le dice, usted tiene un problema serio con su... ¿Ven? Entonces yo me baño con mi hijo, le muestro mi cuerpo y le muestro, ¿qué es eso? Un cuerpo. Y sí, mira, a veces sangro y me pasa esto y no hay ninguna sacralidad en esto. No se trata de ese objeto extrañísimo y raro prohibido. No, mira, es cuerpo. Podría pasar que la próxima vez me ubico una prótesis biónica que me permita a veces el biohacking, me inserto máquinas, no únicamente en el discurso de los Avengers, o de ciertos elementos del cómic, sino realmente, me inserto unas máquinas y ahora, pues mi cuerpo es otra cosa. Pregunta de Haraway, ¿en qué consiste la erótica del sexo? En fin, fíjense que la experimentación consigo mismo aparece el hecho de que tomamos unas verdades experimentales también, y esas verdades experimentales sirven como herramientas para establecer posiciones desde la condición de que la verdad no es el soporte de ninguna verdad. Así que primero, toda verdad es no verdadera, limitada, específica, contextual y especialmente organizada en el orden de relaciones de poder, que es lo que Nietzsche llamará voluntad de poder. En el fondo el problema no es la voluntad de verdad, es el deseo de dominar a los otros, de mantener la vida, etc. Así que habría que revisar la sangre seca en los códigos, las luchas, las batallas, los enfrentamientos. Entonces, por estos días, el COVID-19 es interpretado en chistes que aparecen en las redes como compra de votos, por ejemplo. Y entonces alguien dice, no, es que esta lucha política consiste en que la pasión, la envidia, la bronca, no sé qué. Bueno, Nietzsche dirá, fíjense, ¿ustedes creen que la historia humana es la aparición del sujeto racional trascendental que pasa por esto? No, esto es mezquino, raso, bajo, instintivo. No hay nada más irracional que la historia de la razón, y podemos entender cómo es que esos elementos se configuraron. ¿No ven? Así que hay unas luchas allí que no tienen nada que ver con la evolución, comillas, racional del sujeto, sino que realmente tiene que ver con el impulso, la fuerza, el deseo de dominio, el enfrentamiento entre A, B, C y D.
¿Ven? Aparece ahí la distinción entre activo y reactivo en la cuestión ética en Nietzsche y la ontología nietzscheana. Revisaremos eso un poco porque lo fundamental, más que la filosofía de Nietzsche, es establecer una relación con su método. Para llegar entonces al problema de la historia, en el sentido de que la historia no es la historia universal mentirosa de la que ya hablamos, sino la aparición contextual de ese conjunto de luchas, y el investigador puede dar cuenta de cómo esas luchas aparecen, dónde llegan, etc. Y para llegar a un asunto metodológico, ¿ven? Trazar el problema de la procedencia histórica, económica, jurídica, ¿ven? De ciertos aspectos, en este caso de la moral, versus el problema del origen, en el sentido de un inicio fundamental, metafísico. ¿Ven? Recuerden que este análisis lo hizo Michel Foucault en un texto muy famoso que se llama Nietzsche, la genealogía de la historia, ¿no? Que es el gran trabajo de Foucault para dar cuenta de qué consiste el problema. Bien, podríamos hacer lo mismo con los demás, pero vamos a seguir insistiendo, ¿no? ¿De dónde salen las reglas de la construcción de la ciencia? Entonces alguien dice, las reglas de la ciencia surgen de la búsqueda de la verdad. No, al interior de la ciencia hay unas luchas, unas batallas, etc. ¿Ven? Y podemos rastrear eso. Pongamos por caso, ya lo doy la palabra, pongamos por caso hablando del problema del presente. Existen muchos documentales en los que se hace visible cómo apareció la cuestión del SIDA. Michel murió de una infección asociada a eso. Pero se muestra en el momento histórico de la aparición de la pandemia del SIDA, etc. Y las luchas de los laboratorios por crear una vacuna. Los franceses, los norteamericanos. Ahora, toda esa lucha, enfrentamiento, competencia, las trampas que se hicieron, el espionaje industrial, todo eso hace que hoy exista una terapia que ha permitido subsanar la enfermedad y al menos 2 curaciones registradas. Sí, hace poco hubo otro. Al menos 2. Sí, al menos 2. Bien. Ahora, fíjense, alguien diría, sí, tenemos unas curaciones porque la ciencia, no. Al interior de eso, unas batallas, unos enfrentamientos, unas transformaciones, unos cambios que podemos entender. A esa relación compleja entre la producción de la verdad, las reglas, los procedimientos, las tácticas, las estrategias, es lo que Foucault en otra parte llamará régimen de verdad. La verdad tiene un régimen, es decir, dentro de la producción de verdad hay reglas, enfrentamientos, luchas que podemos entender cómo funcionan. Pues de hecho lo que nos permite un poco confundir el ejercicio que yo hacía de hacer la revisión, de ubicar en el apartado 1 exactamente, todo el tema de lo político lo veía dentro de la utilidad que define Nietzsche frente al tema de la verdad como un proceso no metodológico de origen, no desde el proceso metodológico sino desde el proceso de la política. Entonces no sé si fue que comprendí mal el concepto de utilidad frente al concepto de olvido, donde ya se da lo histórico para poder, y lo estaba como relacionando con usted hablaba de la problematización de, porque esos mismos hechos históricos que en un momento fueron útiles y que cayeron en el olvido son los que nos permiten hoy poder replantear cuáles son esas acciones que están dentro del marco de concebir la verdad hoy. Bueno, la cuestión del olvido es bastante compleja en Nietzsche y tendrá implicaciones también en Heidegger, etc. Pero digamos que el olvido al que se refiere verdad y mentira en sentido extramoral es el olvido de nuestra capacidad creadora. Es decir, el olvido de que somos capaces de inventar cosas. Y claro, nosotros inventamos cosas, Olivia, pero no solamente para que sean útiles. Las inventamos para muchas cosas. Ahora, si lo que usted está entendiendo por utilidad ahí es el hecho de que pueden usarse, por ejemplo, en una relación de poder. Si uno utiliza eso como variable estratégica, eso sería distinto de la utilidad en el sentido del uso cotidiano de. Pongamos por caso. Alguien dice, Johann Sebastian Bach inventó a Dios, ¿cierto? Están las catedrales alemanas, están las vidrieras, muy importantes, ¿sí? Tienen la posibilidad de ver cómo la luz, no todavía no se quemó, pero cuando la luz pasa por esos vidrios se crea una especie de ambiente, pero sin música, ¿no? Cosa que los griegos ya sabían con la cuestión dionisíaca. Ahora, ¿qué hace Bach? Según, por ejemplo, Schoen, inventa Dios.
Cuando suena la música y se conecta con la luz, el sujeto entra, se conecta con la experiencia, Dios existe. La conjunción entre luz y sonido, disposición arquitectónica, ritual, etc., hace que un sujeto organice su propia creencia. Una cosa es que eso sea útil en el sentido de que yo provoco unas ciertas reacciones en el otro, y otra cosa es el uso estratégico de eso para una cuestión específica. Por ejemplo, para hacer que ese sujeto cuestione sistemáticamente sus movimientos internos y pueda confesarlos. Yo quiero que él haga algo, y en este caso estoy estableciendo toda esa relación de dispositivo para que termine aquí. Entonces quizá no es únicamente el hecho de que sea útil en el sentido de que se usa, sino que hay una especificidad estratégica en eso. Esa especificidad estratégica podemos entenderla en tanto que investigadores. Podemos entender en qué consiste eso. Entonces hoy a los sujetos se les pide una cierta higiene, ¿cierto? Y esa higiene está conectada casi siempre con un vínculo moral. En este caso, el vínculo moral es no contagies a otros y protégete a ti mismo. ¿Saben? Cuando eso pasa, hay un uso estratégico de unos conocimientos. Nietzsche dirá, bueno, esas formas de conocimiento que están ahí son susceptibles de ser usadas como herramienta estratégica de una tarea, una batalla, en el que yo quiero que el otro haga X cosa. ¿Sí me expliqué? Bien, entonces para que veamos eso, tengan la gentileza de abrir sus textos en el aforismo 13, el apartado 13 del segundo tratado. El 13. ¿Podría por favor alguien leer? Volviendo al asunto que teníamos entre manos, al castigo se deben distinguir en él dos cosas. Por un lado, lo que hay en él de relativamente duradero, la costumbre, el acto, el drama, una cierta secuencia rigurosa de procedimientos. Por otro, lo fluido de él, el sentimiento, la finalidad, la expectativa que va unida a la realización de esos procedimientos. A este respecto daremos, por supuesto, sin más, analogia de conformidad con el punto de vista básico de la metodología histórica que acabamos de desarrollar, que el procedimiento mismo será más antiguo y temprano que su utilización como castigo, que esta última ha sido introducida en el procedimiento, el cual ya llevaba existiendo largo tiempo, pero se usaba en un sentido diferente, en virtud de una interpretación posterior que la cosa. En suma, no son más hasta ahora, suponían nuestros ingenuos genealogistas de la moral y el derecho, todos los cuales pensaban que el procedimiento había sido inventado con la finalidad de castigar, al igual que antes se pensaba que la mano había sido inventada con la finalidad de coger. Haremos ahí un momento. Bien. Entonces Nietzsche dice que hay una metodología histórica y que de ella ha hablado antes, ¿cierto? Lo que significa que yo leo en clave metodológica y entiendo que las principales posiciones metodológicas de lo que él quiere hacer están antes de 13. ¿Sí? O sea, Nietzsche lo está diciendo ahí, habría que averiguar dónde. Ahora me van a decir dónde. Listo. Entonces viene el problema de la pregunta que usted acaba de hacer, que es el problema de la utilidad. Y Nietzsche dice, fíjate que se ha dicho del castigo que el castigo fue inventado porque era útil. ¿Sí? Entonces Nietzsche dice, no, espera. Entonces veamos. Recuerden que el debate inicial de la genealogía y la moral es con los ingleses, los genealogistas ingleses que insistían en esa tesis. La tesis de que la moral había existido, había sido planteada como elemento de utilitarismo, de utilidad, de gestión, etc. Y Nietzsche dice, bueno, incluso su amigo Paul Ricoeur escribió un libro enfrentando esa posición, pero conectándose con ella. Pero Nietzsche dice, bueno, tal vez no. Tal vez hay muchos más usos de una cierta posibilidad de la moral que la de castigar, o de la de, por ejemplo, establecer una pura función de utilidad. Y viene justamente ese elemento que está ahí. Bien. Saltémonos un poco, ¿no? Un poco más adelante del mismo texto. Y Nietzsche plantea 13 posiciones distintas de la noción de castigo. ¿Sí? Me imagino que lo tienen subrayado. Listo. Para dar al menos una idea de lo inseguro, posterior y accidental, que es el sentido del castigo, fíjense que la noción de sentido está entre comillas, ¿no?
¿no? Que hay un problema con la hermenéutica, recuerden, ¿no? La hermenéutica en este momento no existe en el sentido estricto del término como lo conocemos hoy, pero el problema en el sentido sí. Y de cómo uno y el mismo procedimiento puede ser utilizado, interpretado y corregido con propósitos enteramente distintos. Ojo, ojo, ojo. Un genealogista, alguien que hace una genealogía, no se dejaría engañar en la investigación por el hecho de suponer que una misma práctica tiene los mismos propósitos. No siempre. Para identificar la variable estratégica hay que preguntarse en qué consiste el elemento estratégico que está detrás de la práctica. ¿Ven? Oye, vea, pero es la misma práctica. Sí, pero eso no significa que sea usada estratégicamente del mismo modo. ¿Ven? No es lo mismo. Mucho cuidado, miren. Foucault va a decir exactamente lo mismo, va a insistir en eso. Dice, cómo uno y el mismo procedimiento podía ser utilizado, interpretado y corregido con propósitos enteramente distintos. ¿Ven? Así que el hecho de que haya castigo no significa que el castigo tenga una sola utilidad. ¿Ven? El hecho de que haya castigo no significa que haya un solo uso estratégico para. Sigue Nietzsche. Voy a poner aquí el esquema que me ha salido con base en un material relativamente pequeño y contingente. O sea, él va a decir, mira, esto no es una indagación exhaustiva, pero funciona. Primero, castigo como medio de hacer inofensivo en el futuro al agente nocivo, como forma de impedir todo ulterior daño. O sea, neutralización, por decirlo así. Castigo como pago del daño infligido al dañado, de la forma que sea, también el de una compensación emocional. ¿Recuerdan? Nietzsche ha hablado sobre esto desde el principio, ¿no? ¿Recuerdan la tragedia de Shakespeare? En la que se le da un pedazo de carne del otro. Sí, el judío. Sí, el mercader de Venecia. Gracias. En el mercader de Venecia, recuerdan, está el personaje que le entrega la mitad del cuerpo un pedazo. Y el judío insiste, también en la película con Al Pacino, tal vez no lo vieron en Shakespeare, pero lo vieron en la película, ¿no? La soberbia interpretación de Pacino, ¿no? Denme un pedazo de carne porque es la restitución, yo no quiero el oro, ole, le voy a dar el oro, no, yo no lo quiero, quiero el pedazo de carne. Castigo como aislamiento de una perturbación del equilibrio, a fin de impedir que la perturbación se siga extendiendo. Castigo como una manera de infundir miedo para que se tema a quienes determinan el castigo y lo ejecutan. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, la primera parte, Foucault dice, miren lo que le pasa a la pinta que mató al rey. Bueno, ni siquiera lo mató, le metió un par de puñaladas, pero no lo mató. ¿Recuerdan todo lo que le pasa al tipo, ¿no? El desmembramiento, terrible, ¿no? Lo cogen, luego lo cocinan, lo queman. ¿Para qué? Hacer visible, nadie se mete con el rey. Pablo Escobar diciendo, vamos a matar a esta gente de este modo para, ¿no? La biopolítica, bueno, la biopolítica no, la tanatopolítica que está allá afuera matando líderes sociales, diciendo la tierra es nuestra y si no nos dejan seguir siendo narcotraficantes tranquilos, se van a morir todos. Castigo como una especie de compensación por las ventajas que el criminal ha disfrutado hasta ese momento. Es que mira que tú viviste de esta manera durante todo este tiempo jodiéndonos a todos. Y ahora te toca. Castigo como eliminación de un elemento degenerativo. Ahí Nietzsche se pone más duro, ¿no? Se pone más duro porque, ojo, él no está diciendo que él quiere que la gente haga eso. Pero está mostrando un hecho histórico. Pero hay gente que lee esto y cree que Nietzsche está de acuerdo con él. No, él simplemente está mostrando un elemento histórico. Recuerda que ese es el problema de la eugenesia, ¿no? El problema de la eugenesia. En 300, en la película, bueno, siguieron la versión animada, ¿no? La novela gráfica, pues entonces está el personaje deformado, ¿cierto? Al que no lanzaron. Castigo como fiesta, concretamente como violación escarnio de un enemigo al fin vencido. No sé si necesitan un ejemplo para eso. Castigo como forma de hacerle memoria a alguien, ya sea el que sufre el castigo, la denominada enmienda, ya sea los testigos de la ejecución de la pena. Nietzsche no dice con todas las letras acerca de la pregunta que acaba de hacer sobre el problema del olvido, ¿no? Ojo, la memoria es un asunto de castigo. La memoria aparece como una manera de poder en la que yo inscribo sobre el otro, especialmente sobre el cuerpo del otro, lo que no se me puede olvidar. ¿Ven? Y yo hago que se acuerde. ¿Ven? Ahora,
si esa memoria, hipótesis Nietzscheana, si esa memoria se ha configurado en nosotros hasta ahora, no nos toca olvidar. Es decir, nos toca empezarnos a olvidarnos de esa memoria, ¿no? Yo te voy a decir, hay que construir una contramemoria de eso. Como por ejemplo el hecho de la pregunta feminista contemporánea de cómo vas a ser tú, macho hetero, ¿no? Parte del patriarcado de mierda que nos domina, para dejarme de ver como un objeto. ¿Mm? Es una pregunta seria que están haciendo las mujeres hoy y nos hacemos ciertos hombres. Sin embargo, hay un problema. La variable estratégica de ser objeto para la mirada del macho es muy útil. Si una quiere sobrevivir en el patriarcado, le toca jugar este juego. Incluso a Betty la Fea le pasa eso. Incluso a ella le pasa eso. Ahora, yo quiero que me dejen de ver como un objeto, pero reconozco que esa estrategia es muy útil. Y entonces en ocasiones la uso. Pero la uso y cuando voy por la calle y alguien me mira como, me hace el escáner, me mira cualquier cosa menos los ojos, ¿no? Cuando alguien me hace el escáner, yo digo, deja de mirarme como objeto. Pero hay una pregunta interesante en el orden ético y es por qué te estás configurando como uno. Pero yo tengo el derecho a hacer de mi vida lo que quiera, incluso vestirme así, porque no era el vestido, no era el lugar, era. El lugar es el lugar, ¿ven? ¿Ven? Ojo. Fíjense el problema de cómo se organizan unos modos de ser, la construcción de una memoria que se ha acumulado por generaciones en el cuerpo. ¿Ven? Porque no siempre vimos las mujeres así. No es que siempre fue así, eso no es cierto. Eso no es cierto. Sin embargo, hay una pregunta acerca de qué posibilidad habría. ¿Quién sabe si en el futuro el hecho de mirar a una mujer, voy a mirar a las mujeres, el hecho de mirar a una mujer sea un asunto punible? En Francia otros ejemplos de eso, ¿no? Que Sí, pero muy específica. en Francia todavía, usted va por la calle y usted le dice algo a una ciudadana francesa, porque si no es ciudadana francesa no pasa nada. Pero si usted le dice la citoyenanza, adiós mamita, no sé qué cosa, y ella llama al policía, la multa son 180 y pico de euros. Pero es multa. O sea, usted no se va a la cárcel por eso. Pero quién sabe si en el futuro, ¿no? Ahora, ¿cómo haríamos en el futuro para no mirar a una mujer que se ha configurado de cierto modo incluso como desafío? ¿Cierto? En varias tesis que se han hecho acá y en otros lugares aparece una estrategia feminista que es la estrategia de captura, que tiene que ver con, se llama, ese performance se llama la cacería, ¿cierto? Se hizo en Europa, luego se hizo acá, pero hay que proteger a las personas que intervienen en el experimento porque es difícil, ¿no? Mi amiga va ocultando el arma más poderosa que existe en el capitalismo contemporáneo, que es un pezón erguido, ¿cierto? Ella va caminando por la calle y de pronto se exhibe y hace como si obturara una fotografía. El macho se queda mirando y dice, quiero, y se va a la pata, ¿cierto? Quiero, muéstrame más, dame más, eres objeto, porque tú te objetivaste, tú te objetivaste, entonces yo tengo el derecho como macho de, va hasta que se paga y dice, oye, ¿qué está pasando? Revisa. En ocasiones tienen que venir otras personas a ponerle un límite porque el otro cree que el hecho de que ella se haya hecho visible implica el permiso para que una Nuka Kamaku camina por su museo Guaviare, que es un campo de concentración de nucas, están a punto de extinguirse. Y bueno, va con el pecho, con el torso desnudo y le parece que es la cosa más normal del mundo. Es que como la desnudez guarda quizás la ruptura con ese misterio. Sí. Existe mucho fetiche también por la vestimenta. Hay un problema serio con eso. Hoy, hay un problema serio que se convierte en una pregunta fundamental acerca de qué voy a hacer yo con una cierta idea de mí misma. ¿Cómo voy a contagiar a aquellos aspectos masculinos que me rodean? ¿No? Hay una posición que dice, por ejemplo, con Butler, en el género en disputa, sexo, género, deseo son performatividades que podemos modificar. Rosy Braidotti se mueve y dice que con la diferencia hay que mantenerla. A Butler no le interesa tanto el problema de si somos diferentes o no, sino el hecho de que hay performatividad, y podrían haber muchas. Pero Braidotti insiste en que había una cierta diferencia ontológica que había que mantener porque tiene sentido. Habrá que ver. Lo que sí es cierto es que hoy tenemos una problematización como esa. Ahora, Foucault, en el texto que leeremos, muestra cómo el deseo, especialmente el deseo erótico, se convierte en un problema de una hermenéutica en el cristianismo hasta hoy. Pero lo veremos allá. Profe, el tema de memoria no tiene que ver con los hechos del pasado, donde usted decía ahorita que el tema del pasado no se considera como una verdad. Digamos que lo que Nietzsche quiere decir en la cuestión de la memoria, que es bastante trabajado, la cuestión de la memoria de Nietzsche,
es que la memoria no es únicamente el recuerdo de un sujeto, sino que la memoria ha sido también construida como unos modos de fuerza, como unos modos de poder. Entonces se ha dicho, la historia nace en los vencedores. Sí, claro. Pero también se ha dicho, por ejemplo, en la noción que tiene Nietzsche aquí de lo activo y lo reactivo, del resentimiento, que hay una memoria del resentimiento. Y la memoria del resentimiento funciona también como elemento de venganza frente a tal cosa. Entonces Nietzsche dice, no supongamos que una memoria por ser memoria es ya, comillas, buena, precisa, también hay una memoria del resentimiento. Sigamos.